Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? Aquí estamos reunidos, gracias por tus energías, tu amiga Jenny de Soltarot te agradece, te bendice estos momentos de conexión. Pues mi gente bella, mi gente linda, este eclipse solar en Géminis del 17 de febrero, en este momento he querido hacer, del 2026, he querido hacer un balance energético. Vamos a ver cómo nos va a estar afectando a nivel de nuestra tierra, a nivel de Venezuela. Vamos a ver qué trae, qué va a traer este eclipse tan bonito, tan precioso. Las respuestas que necesitamos que vayan a llegar, que lleguen a través de esta hermosa luna llena en Géminis. Mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a ver acá, sacar el centro del oráculo. La responsabilidad, fíjate algo. En cuanto a Venezuela, en cuanto al colectivo, revelaciones, ruptura de narrativas, mucho cambio, mucha ruptura de narrativas. Vamos a estar viendo un despertar mental bastante avanzado, bastante fuerte. Hoy no estamos hablando, en este momento no estamos hablando de un eclipse cualquiera. Fíjate, aquí tenemos la carta del eclipse. Esta es la carta del eclipse lunar de Géminis. No voy a poner acá porque hay un poco de viento. Quiero que me... no voy a dejar cartas mucho tiempo expuestas porque hay bastante viento. Esto nos está hablando, mi gente, de que no es un eclipse cualquiera. Hoy estamos hablando de un eclipse prácticamente como es un apagón momentáneo del ego, de la identidad, de la narrativa dominante. Y cuando esto ocurre en Géminis, el signo de la información, de los medios de comunicación, el signo de lo que es dar a entender, comprender, de la comprensión, muy importante, la información, muchos medios de comunicación de por medio, de la palabra. El universo está diciendo, la verdad va a cambiar de boca, mi gente. La verdad va a cambiar de boca. Esto me gusta mucho, esto nos beneficia bastante. ¿Qué es lo que este eclipse viene a mover en el colectivo? ¿Qué es lo que este eclipse viene a mover en el colectivo? Pues, mira, la responsabilidad, dejar responsabilidad, optimismo, dejar el conformismo atrás. Este eclipse nos está marcando, recordemos que Géminis está regido por Mercurio, que es el mensajero. Cuando Mercurio es activado por un eclipse de esta magnitud, se caen máscaras comunicacionales. Este eclipse que marca caída de discursos repetitivos, ruptura de narrativas manipuladas, información que se filtra, mucha información que se filtra, conversaciones que cambian destino, secretos que ya no pueden sostenerse. Esto no es un eclipse emocional, es un eclipse mental. Recuerda que Géminis es uno de los signos de aire, es uno de los signos que más centro tiene a nivel de comunicación, junto con, por supuesto, sus otros dos compañeros que son Libra y Acuario. Venezuela, bajo este eclipse, tiene una energía profundamente emocional, lunar, canceriana. Y cuando un eclipse ocurre en un signo mental como Géminis, activa el eje mente-corazón. Vamos a hoy. Las cartas vuelan, hay mucho viento. Mira, el sentir, la conexión, mi gente, la conexión, el fluir, y todos somos uno. Esto me gusta mucho. Vamos a sacar las cartas de poco a poco porque no quiero que el viento me haga pasadas. Esta la voy a dejar por acá, sujeta por esta cartita que así, porque esto tiene mucho para hablar. Venezuela tiene una energía profundamente canceriana, lunar. Este eclipse está ocurriendo en un signo mental. Esto va a activar lo que es el eje mente-corazón. ¿Qué significa, Jenny? Que la manipulación mediática pierde mucha fuerza, pierde valor. La narrativa del miedo se debilita. La gente comienza a cuestionarse. Fíjate algo muy importante. Muchos temas que estaban inconclusos empiezan a encajar. Muchas fichas empiezan a encajar para la colectividad en general, no solamente dentro, sino que también fuera de Venezuela, a nivel de narrativas que se empiezan a esclarecer, temas que estaban inconfusos y empiezan a esclarecerse. Me gusta mucho. El cuestionamiento, me hablan de cuestionamiento.
Fíjate que es importante reconocer lo que va a pasar en estos días, está pasando en estos días, ya se potencia. Recuerda que los eclipses tienen un eje de acción de unos días antes, unos días posteriores. Así que vamos a estar ante un pre y un post eclipse bastante movilizado con el tema de las comunicaciones en Venezuela, el tema de lo que son medios de comunicación, expresión, gente hablando, gente comunicándose, grupos aportando sus ideas, aportando soluciones y no solamente aportándolas, sino que viéndoles luz, dar a luz, sacando soluciones y esas soluciones siendo aceptadas, siendo escuchadas y puestas en práctica. Esto es muy importante. No necesariamente hablamos de eventos a nivel de explosión o eventos a nivel de... Fíjate el fluir, qué bonito. No estamos hablando de eventos explosivos. Esto es un cambio en la percepción general, colectiva. Y cuando la percepción cambia, también cambia la realidad, mi gente. Vamos a hablar sobre las posibles manifestaciones energéticas, porque las manifestaciones energéticas las tenemos en lluvia. Mira, en lluvia totalmente. Filtración de información política, mucha filtración de información política, declaraciones inesperadas, también están aspectadas con esta luna llena en Géminis. Declaraciones inesperadas, muchísimas declaraciones inesperadas, rupturas dentro de alianzas comunicacionales, movimientos estudiantiles o juveniles. Van a seguir los movimientos estudiantiles o juveniles, van a seguir se van a seguir gestando, no solamente en la capital, sino en muchas partes a nivel de lo que es el territorio nacional, muchas partes organizadas, muchas partes en conjunto, puestas de acuerdo. Mira, mucha gente de confianza hablando. Aquí tenemos mucha gente de confianza, mucha resistencia ante lo que antes era manipulación, era puesto a nivel de fuerza. Lo que antes se hacía con fuerza, pues ahora hay una clara y una evidente resistencia, pérdida de control, pérdida del poder hacia lo que es la represión del pueblo. Veo muchísima gente, muchas voces hablando de soluciones. El régimen o lo que queda del régimen cada vez más debilitado, cada vez más desautorizado, muy desautorizado. Veo mucha desautorización. Esto termina de quebrar lo que son las bases de este régimen. Plataformas digitales, movimientos a nivel de viento, también nos habla de todo lo que corre, todo lo que son comunicaciones, todo lo que es internet, todo lo que son plataformas. Hay muchos cambios en este nivel, mucha reconfiguración de los discursos oficiales. Este eclipse no grita, susurra, pero desarma, mi gente. Vamos a recoger estas cartas, que tengo unas cuantas dudas que esclarecer, porque esta energía hermosa allá donde vaya, mi gente linda, mi gente bella. Vámonos con este oráculo que tenemos acá. Aquí, vamos con esto aquí, vámonos con cuánta información, me quería quitar el abrigo, pero hay mucho viento. Vamos a ver, esto es un verdadero portal, la mente puesta en tablero de juego, 17 de febrero 20, a ver, 35, el ángel, guardián del dragón. Tenemos una duplicidad energética aquí muy bonita. Nos estamos hablando las ideas que siguen, su camino solo. Aquí hay muchas ideas, muchos ideales que siguen solo su camino. Ya tienen un rumbo, tienen un destino, tienen una misión. Poco o nada se puede hacer ante lo que ya se ha iniciado, mi gente. Mucho movimiento esta semana, mucha narrativa, mucho tema a nivel de comunicación, muchísimo tema a nivel de comunicación, a nivel de soluciones. Y se destapan muchísimos temas que me han quedado inconclusos, que me han quedado completamente fuera de la visión. Lo que ha sido dicho, lo que fue dicho se desdice, lo que estaba oculto se revela, lo que fue impuesto se cuestiona, mi gente, y lo que parecía eterno se fragmenta. Este eclipse no viene a destruir, mi gente de Venezuela, viene a despertar la mente de quienes sostienen
Y cuando la mente despierta, ningún sistema puede sostenerse igual, mi gente bella. Comunidad hermosa de Sol Tarot, comunidad hermosa. Vamos a cortar creencias limitantes, dejar de repetir discursos heredados, abrir la mente sin perder el corazón, comunicar desde la verdad interna. No es tiempo de pelear, es tiempo de comprender. No es tiempo de gritar, es tiempo de hablar con conciencia, con mucha conciencia. Es tiempo de vibrar alto, vibrar bonito, vibrar en coherencia. Wow, wow, qué bonito. Me encanta este paneo que hemos hecho a nivel energético. Mi gente bella, mi gente hermosa, si te ha gustado esta energía, si te ha gustado este corto que he hecho, dame un like, suscríbete y comenta, es muy importante para mí. Y hasta la próxima, te quiero mucho y lo sabes.